Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista del canal, la entrevista número 27, en la cual nos acompaña María Rosario del Collado Azuela. Ella es formadora de docentes por la Federación Mexicana de Filosofía para Niños por más de 20 años, cuenta con diplomados en filosofía, tiene una maestría en desarrollo humano y también un doctorado en desarrollo humano. Es miembro de LICPIC. Bienvenida, Rosario. ¿Cómo has estado? Hola, Axel. Pues muchas gracias, muy amable. Contenta de estar esta tarde contigo en este espacio y para platicar un poquito de mi experiencia en filosofía para niños. Te agradezco mucho la invitación. Muy bien, excelente. Pues vamos empezando. Y la primera pregunta es, ¿cómo conociste esta propuesta pedagógica de filosofía para niñas, niños y adolescentes? Mira, yo tuve la suerte de hace muchos años ir por un pasillo en la Iberoamericana, en la Ciudad de México, a finales de los años 80, y vi un pequeño brochure, un pequeño folletito que decía filosofía para niños en el departamento de filosofía. Escribí a lo que en ese momento es Montclair State College, que actualmente es la Universidad de Montclair. Me contestó Anne Margaret Sharp y me comentó que había una beca para una mexicana para ir a Montclair a estudiar la propuesta. Entonces tuve la fortuna de ir en esa ocasión y fue un momento muy representativo porque en aquella ocasión Lippmann y Sharp fueron entrevistados por la BBC de Londres, the British Broadcasting Company, que hicieron un programa de televisión que se llamó Sócrates for 6 Years Old. Entonces, en aquella ocasión los de la BBC estuvieron como 3 semanas en Mendham. Mendham es un pueblito cerca a Montclair, donde solían hacerse o se suelen hacer una serie de talleres para la formación de profesores en filosofía para niños. Y la BBC Londres se interesó mucho por la propuesta de Lippmann, fue, lo entrevistó y estuvimos pues haciendo la comunidad de diálogo durante 3 semanas y los de la BBC estuvieron filmando. Y a raíz de esas filmaciones salió el programa de Sócrates for 6 Years Old, que se difundió por todas partes en el mundo y fue como una apertura muy grande del programa hacia otras ventanas en otras partes que no fueran nada más Estados Unidos. Allá conocí yo a Eugenio Echeverría y bueno, tuve la fortuna de estar con Lippmann, con Sharp, con David Kennedy, que era la primera vez que estaba por esos lugares, con Catherine McCall de Irlanda, con Tony Reid y gente que después se hizo muy famosa en el movimiento de filosofía para niños a nivel mundial. Fue así como conocí esto. Muy bien, y vamos a retomar eso que nos comentas de ese proyecto de Sócrates para niños de 6 años, ¿verdad? Sería la Sí. traducción, porque recientemente estaba leyendo la autobiografía de Lippmann, y entonces como que me acuerdo de esa parte, y en la autobiografía de Lippmann aparece tu nombre, un proyecto que estuvieron realizando Alex, Oli, en la cual Eugenio Echeverría estuvieron revisando, ¿verdad? ¿Nos puedes contar sobre ese proyecto que hiciste en colaboración con ellos? Sí, con mucho gusto. Fíjate que en una ida a Chiapas, de estas conferencias internacionales que organiza Eugenio cada enero, de las cuales he asistido yo muchísimas veces, estuvimos un día platicando Alex y Oli, y precisamente hablábamos del libro de Lippmann que estaba simplemente escrito en inglés y que no había ninguna traducción. Entonces a Alex se le ocurrió decir, ¿por qué no hacemos la traducción del libro? Y comentamos pues, que sería como muy conveniente para el público de habla hispana. Entonces me invitaron a colaborar, yo estuve revisando parte del texto con ellos y bueno, finalmente el libro se sacó, lo publicaron y lo han estado ahorita pues presentando en diferentes lugares. Y creo que es fantástica la biografía de Lippmann, ¿no? Porque nos hace conocer más a fondo el personaje que era, ¿no? Para mí es genial Lippmann, es decir, me parece que a veces no acabamos de aquilatar la grandeza del personaje que fue, ¿sí? Y también su colaboradora, la doctora Margaret Sharp, a la que yo tuve también como mucha oportunidad de conocer y de platicar con ella, tuve también, a mí me pasó que cuando yo fui a Montclair, después ya regresé a México, en México Eugenio estaba por llegar a México, estaba llegando a México cuando se iba ya a instalar en México, él primero se instaló en Guadalajara,
y después de como de 2 años de estar en Guadalajara, se cambió a Chiapas y ya residió en Chiapas y ahí fue donde estableció el CELAFIN. Pero cuando a mí me tocó ir a Estados Unidos, Eugenio estaba por regresar apenas a México. Entonces, cuando yo regresé a México, la única que estaba muy encargada del programa y que hacía difusión del mismo era la doctora Teresa de la Garza, ¿sí? Tere de la Garza, y que estaba ya también trabajando en la Universidad Iberoamericana. Entonces, muchas veces a través de ciertos talleres, algo se daba a conocer algo la propuesta. Pero ya que vino Eugenio, Eugenio tuvo como la constancia de estar haciendo estas conferencias internacionales de enero y diplomados, etcétera. Yo cuando regresé de Montclair quedé sumamente entusiasmada de la propuesta, y entonces yo dije, yo me quiero dedicar a esto. Me dijeron, sí, pero entonces tienes que estudiar algo de filosofía más formal. Entonces me metí a hacer 2 diplomados de filosofía largos, los terminé y después hice el diplomado de filosofía para niños con Eugenio. Pero cuando yo también me pasó que quería yo clavarme en esto, tuve la oportunidad de ser invitada muchas veces a los eventos internacionales, porque como yo fui a Estados Unidos y allá los conocí, a mí en Estados Unidos me mandaban la propaganda y me mandaban las invitaciones, entonces ahorraba mi dinero y cuando podía me iba a un congreso a nivel internacional y tuve la oportunidad de ir a muchos lados. Fui a Bulgaria, fui a Israel, fui a Italia, fui a Francia, fui a Inglaterra y bueno, también a British Columbia en Canadá y a los congresos, a todo lo que son las conferencias internacionales o los congresos organizados ya sea por el ICPIC o congresos también organizados por NACI, que ahora en unas semanas tendremos una conferencia en Querétaro por parte de NACI, ¿sí? Entonces, sí, como que he tenido la oportunidad de ver el programa en diferentes partes del mundo y eso ha sido pues muy enriquecedor también para mí. Y sobre todo el hecho de llevar a cabo estos proyectos, bueno, ya habíamos comentado la autobiografía de Littman, pero también hay otra serie de proyectos que has hecho. Entonces yo tengo aquí, yo recuerdo cuando apenas lo estaba conociendo el programa, el proyecto, como en el 2018, ya tiempo después vi que publicaron en la Federación Mexicana una tesis de doctorado en desarrollo humano y vendría siendo tu tesis y se titula La comunidad de diálogo y las actitudes del enfoque centrado en la persona, una propuesta para el desarrollo del pensamiento del cuidado y el crecimiento socioafectivo de docentes. ¿Nos podrías platicar sobre ella? ¿De qué se trató esa tesis de doctorado? Claro que sí. Pues mira, yo como había ido yo a Mendam y había estado en contacto con el programa de filosofía para niños, yo quería hacer algo relacionado con el programa. Entonces, decía yo, ¿qué es lo que a mí me ha aportado el programa de filosofía para niños? Pero yo estaba en una facultad que es la Facultad de Psicología de la Ibero, de alguna otra manera, donde pertenecía a la maestría que yo había estudiado, que es la maestría en desarrollo humano. Entonces, veía yo como lo que yo había aprendido en desarrollo humano, lo que yo aprendí principalmente en desarrollo humano fue el pensamiento de Carl Rogers, de la teoría de la personalidad de Carl Rogers, que se llama el enfoque centrado en la persona. Entonces, esta teoría habla de que si a una persona tú le das las condiciones para que pueda desarrollarse en un ambiente empático, congruente y aceptante, esa persona va a crecer, ¿sí? Y Carl Rogers habla mucho de ciertas actitudes como es la empatía, el aprender a pensar y actuar en la misma dirección y la aceptación positiva del otro. Entonces, esas actitudes me parecieron como muy interesantes. Y por otro lado, tenía las experiencias de lo que era formar una comunidad de diálogo o participar en comunidades de diálogo. También explorando, me encontré que Carl Rogers estudió en Columbia University, tuvo la oportunidad de estar en Columbia University y tuvo a un profesor que fue Kilpatrick, ¿sí? Y Kilpatrick también tiene que ver con John Dewey, ¿sí? Fue alumno de John Dewey. Entonces, yo decía, es que hay cosas como que tienen que ver con la misma perspectiva del ser humano, que tienen como algo en común. Y efectivamente, te digo, John Dewey pues influyó muchísimo a Matthew Lipman en la construcción de su propuesta de filosofía para niños. Y Rogers
fue alumno también de Kilpatrick. Entonces, ciertas ideas tienen cierta afinidad, ¿no? Es decir, quizá el generar ambientes democráticos, el generar ambientes aceptantes, etcétera. Yo logré comentar algo de esto con Lippmann en algunas de mis ocasiones en las que tuve la oportunidad de ir a Montclair, y él me decía, estoy de acuerdo con dos actitudes que son importantes en la comunidad de diálogo. Esas actitudes son la empatía y la congruencia, me decía Lippmann. La que sí no estoy muy de acuerdo es la aceptación positiva incondicional. ¿En qué sentido me lo decía? Me lo decía en el sentido de que en una comunidad de diálogo tú sabes que puede haber la autocorrección del pensamiento, ¿sí? Tú puedes dar una razón que sea de mucho más fuerte que la razón de otro de los compañeros y la persona puede autocorregirse en la comunidad de diálogo. Si las ideas más sólidas pueden ayudar a que otros autocorrijan sus ideas. Entonces, el Lippmann me lo decía en materia de lo que es el pensamiento, es decir, en una comunidad de diálogo se puede dar un proceso de autocorrección y de cambio, ¿no? De ideas. Y en cuanto a la aceptación positiva, sí, puedo yo aceptarte a ti independientemente de que no piense como tú, ¿no? Te puedo aceptar a ti como persona, ¿sí? Aunque no esté de acuerdo con lo que tú digas, ¿no? Y tú sabes que en la comunidad de diálogo se vale que haya diferencia de ideas, que no necesariamente tiene que haber un consenso. Entonces, a mí me pareció muy interesante todo eso. Y también la parte que se trabaja mucho en la comunidad de diálogo, que ahora se le da más peso, que es el pensamiento del cuidado, la parte del caring thinking, ¿no? En los años 80, finales de los años 80, en el mundo había un fuerte impulso al desarrollo del pensamiento crítico. Y en los países sajones hubo como muchos autores que hablaban del desarrollo del pensamiento crítico. También se empezaba a hablar del pensamiento creativo. Pero esto de la parte del pensamiento del cuidado, yo creo que alguien que colaboró muchísimo con sus escritos y su manera de pensar a desarrollarlo fue Anne Margaret Sharp, ¿sí? Y actualmente hablamos mucho del desarrollo socioemocional en las escuelas. Entonces, esta parte de las emociones, pero también de la parte del cuidado y de lo valorativo, de lo que dice Eugenio como el pensamiento valorativo, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me parece Lippmann genial en ese sentido porque vincula pensamiento crítico, pensamiento creativo y pensamiento del cuidado. Yo en mi tesis me cargué mucho esa parte del pensamiento del cuidado y hice unos talleres con dos escuelas, una escuela rural y una escuela urbana. Hice los dos mismos talleres en diferentes momentos, hice algunas mediciones de cómo había cambios gracias al taller que dábamos sobre haciendo énfasis en lo que es el pensamiento del cuidado. Utilicé textos también provenientes de Lippmann, usé mucho el texto de Lisa, usé algunos capítulos de Filio Episteme, que también son importantes, por ejemplo, el capítulo 14 de la visita al museo de Ana y de Suki, y donde se ve la importancia de ser persona, y también utilicé mucho algunos de los capítulos de Lisa sobre las cuestiones éticas, que bueno, generan mucho sentido en la comunidad de diálogo. Entonces, ese es un poco mi trabajo. Yo siempre pienso que ese trabajo deberíamos trabajarlo más con los que trabajan comunidades de diálogo y también la gente que hace desarrollo humano, entender más que es, por ejemplo, propuestas como la de filosofía para niños, que trabajan con habilidades muy concretas en el aula. Y ahorita que nos comentas de esos talleres en escuelas, ahorita antes de empezar la entrevista me comentabas que tienes un proyecto en una escuela donde se lleva a cabo filosofía para niñas y niños, ¿verdad? Sí, sí, yo tuve contacto con una escuela que se llama el Instituto Montini, que está aquí en la Ciudad de México, que es una primaria, secundaria, pero yo trabajo en la primaria desde hace 21 años. Llevé la propuesta de filosofía para niños y traté de empezar a formar a los maestros en ella. Me pasó que muchas veces tú sabes lo difícil que es capacitar a la gente y que la gente sea persistente. Entonces, se requerían más horas de capacitación por parte de los maestros titulares. Entonces, lo que acabé haciendo fue formar un grupito de maestros yo, formarlos en filosofía para niños, en el diplomado de filosofía para niños, y ya que ellos fueran los que fueran conmigo al aula a hacer filosofía para niños. Como haz de cuenta, como el esquema que hacen en las escuelas de que el profesor de educación física o el profesor de música, etcétera, llegué a un momento a que decir, bueno, si ya no todos los maestros se van a formar en filosofía para niños, como al principio eran mis intenciones, por lo menos tener un grupito chiquito que yo lo forme, que yo lo esté actualizando y que ellos sean los que entren directamente al aula.
Lo que ha pasado es una escuela que cuando yo empecé a dar clases eran 2 grupos de cada grado, 2 de primero, 2 de segundo, 2 de tercero. Ahora ya está solamente un grupo de primero, de segundo, de tercero. Pero bueno, entro a las clases, tengo personas que me ayudan, es decir, yo he ido formando personas. Actualmente hay 2 chicas que me han estado a mí ayudando mucho, que las formé y que son las que entran conmigo a dar clase de filosofía para niños en la sección primaria. Y yo sigo entrando, que eso es lo interesante. Yo sigo teniendo grupo desde hace 20 años, ¿sí? Yo generalmente recibo a primero de primaria, tercero y sexto, ¿no? Trato de quedarme con primero para recibirlos, para darles como las bases de lo que es filosofía para niños. Ya después una de mis profesoras o profesores se sigue en segundo. A veces tomo tercero, que me gusta mucho trabajar con tercero. Y generalmente también trabajo con sexto para dejarlos ir y ya con una, pues me doy como cuenta de los avances que han tenido los chicos durante los 5 o 6 años que están en la primaria, ¿no? Entonces eso ha sido pues bastante gratificante, ver cómo van desarrollando su pensamiento y van adquiriendo habilidades de pensamiento. Ese es un poco el proyecto que tengo, ¿no? Así en escuela formal. Y cuando se puede, pues doy cursos de capacitación como formadora de docentes. He ido a varias escuelas, he ido a diferentes estados de la República, ¿sí? Eh, Alguna vez también colaboré con el Colegio Cristóbal Colón, con una escuela que se llamó el Instituto Nobel en Querétaro, aquí con el Instituto Montini, con una escuela que estaba en Toluca que se llamaba Greenhouse, etc. Muy bien. Y en cuestión bueno, continuamos con los proyectos. ¿Qué otros proyectos has emprendido o quieres emprender en los cuales se muestran esos retos? Pues mira, a mí me encantaría, te digo, como que siempre es la idea de estar formando gente que quiera llegar a las diferentes escuelas y pueda difundir la propuesta de filosofía para niños, ¿no? Otra cosa que me interesa mucho es escribir materiales. A veces nos falta escribir. Yo escribí una pequeña novelita, me inspiré un poquito en Q Goss, se llama La visita a una hacienda mexicana, es un cuentito, tiene conceptos relacionados con el tiempo, con la historia, con el trabajo. Es la visita de 2 chiquillos a una hacienda mexicana y cuestionarse un poco sobre lo que significa la vida en las haciendas, la vida del trabajo, la relación también con los animales. Es decir, tiene como muchas ideas que a mí me surgieron gracias a la lectura de Q Goss, ¿no? De que a mí Q Goss es una de las novelas que más me gusta de Lippmann, porque además está dirigida a niños que no están tan pequeñitos y que tampoco ya están entrando en la edad de la adolescencia, sino que todavía son como niños y entonces admiran mucho lo que es la relación con la naturaleza, con los animales, la relación de Q y de Goss, Goss que es ciega, Q que ve y cómo conocen el mundo, etcétera. Me parece una novela extraordinaria, ¿no? Y te digo, yo pues trabajaba mucho Q Goss y de repente en una ocasión fui a unas haciendas, me gustaron mucho y me inspiraron como para escribir una novelita y escribí la novela, ¿no? Entonces esa la tengo ahí y bueno, cuando puedo la uso, por ejemplo, en tercero de primaria o con algún grupo que está de vacaciones, pues puedo hacer algunos capítulos y trabajar comunidad de diálogo con esa información. Siempre creo que hay como cosas que hacer. Actualmente hay muchos temas, el tema de la migración, el tema de la paz, el tema de la violencia. Son temas filosóficos, el tema de la justicia. Y como que me encantaría tener como oportunidad de escribir más cosas o formar gentes para que escribiéramos en conjunto manuales y novelas que se dirigieran a las situaciones actuales que estamos viviendo. En un principio, la formación que yo tuve fue muy ortodoxa, es decir, a mí me tocó estar en Montclair, me tocó estar con Anne, me tocó estar con Lippmann, participé en muchos talleres y sí, para mí es muy importante las novelas de Lippmann y los manuales, ¿sí? Sobre todo cuando los maestros no son filósofos de primera formación, creo que los manuales les son de suma utilidad, ¿no? Y igual, inclusive a los filósofos, porque a veces los filósofos trabajan con adultos, pero no han trabajado con niños. Entonces, los ejercicios de los manuales creo que son sumamente importantes. Entonces, ahora, las novelas de Lippmann son muy largas, ¿sí? Cuando tú estás en una escuela formal, el ciclo escolar dura más de 10 meses, entonces puedes perfectamente abarcar la novela. Pero si son espacios que no son como la escuela de tan formales, necesitas historias más cortas, ¿no?
Entonces han surgido muchos autores, entre ellos está el proyecto de Angélica Sátiro, de Mariquita Juanita, ella ya ves que tiene pues varias novelas, tiene también los libros estos de El niño sin nombre, que son muy simpáticos, quiero dinero, quiero un hombre, quiero algo de mi tamaño, es decir, son varias novelitas. Otro autor que, bueno, ha sacado algunos textos que son interesantes, como estímulos, es Oscar Brenifier, aunque a mí sí me gusta mucho más el trabajo hecho en comunidad de diálogo al estilo de Lippmann, porque siento que es como más abierto, como menos inquisitivo, en el sentido de que él agarra una pregunta y no te suelta. Y acá en la comunidad de diálogo hay más libertad de construir sobre las ideas de otros, etcétera. Pero materiales son interesantes sus libros, tiene algunos libros sobre la vida, sobre la muerte, sobre la amistad, que pueden también ser útiles para trabajar comunidad de diálogo. Entonces yo creo que ya ahora hay mucho material, pero sí, si a mí me preguntas, ¿qué hace una persona que realmente sabe filosofía para niños? Yo creo que debe ir a formarse y tomar el diplomado de manera especial, como se hace con la Federación Mexicana de Filosofía para Niños. Creo que eso te da herramientas como para lograr poder ir al aula con más confianza y con más conocimientos. Oye, y regresando con lo que nos comentabas de la novela, ¿hay una manera de conseguirlo? Porque me quedé con esa duda. Con mucho gusto, yo tengo ejemplares, así que me escriben, tienen mi mail, es rdelcol, con doble L, 29 @gmail.com. Y con mucho gusto, yo tengo ejemplares de esa novela, ¿sí? Ah, excelente. Entonces, para los que estén viendo el video o escuchándolo, pues, para que se remitan a esa dirección. Sí, yo no tengo aquí, o si tú después quieres ponerlo aquí en el chat, el Gmail, con mucho gusto, porque ahorita no encuentro aquí el ítem para mandártelo, pero con mucho gusto. Muy bien, sí, ya cuando lo tenga, pues lo pongo en la descripción del video. Claro Y que sí. bueno, ya vamos finalizando nuestra entrevista y te hago la siguiente pregunta. ¿Por qué te sigues dedicando a filosofía para niñas, niños y adolescentes? Yo creo que es uno de los proyectos que más me gusta. ¿Cómo te digo? Yo cuando llegué y conocí el proyecto me fascinó, como la posibilidad que tenía de interactuar con la parte educativa, con la parte filosófica, con la parte psicológica. Creo que la propuesta de Lippmann es genial, sinceramente te lo digo, a mí me parece interesantísimo eso de ayudar al desarrollo del pensamiento crítico, creativo y del cuidado. Y no quedarnos solo en las aulas a nivel básico, sino yo creo que esta propuesta ayuda a los profesores, ayuda, por supuesto, a los niños, a los adolescentes. Actualmente hay en otras partes del mundo, por ejemplo, Roger Sutcliffe, que es un inglés que está, digo, vinculadísimo, estuvo vinculadísimo, fue presidente del ICPIC en varios años. Él tiene un trabajo que se llama Dialogue Works, trabajo de diálogos, e inclusive dan consultoría en las empresas, ¿no? Hay personas como David Schumacher, que tú has oído hablar de él, que lo conocemos, porque está en México, que trabajan la filosofía aplicada, ¿no? Entonces, a veces la gente cree que nosotros hacemos cantos y juegos, ¿no? Está muy lejos de la realidad, ¿no? Nosotros estamos muy metidos en lo que es una propuesta educativa, entendemos muy bien lo que son los procesos de pensamiento, entendemos muy bien lo que es también los sentidos de vida, y creo que la propuesta de filosofía para niños por eso es tan emocionante, ¿no? Porque te permite entrar al mundo del pensamiento crítico, del pensamiento del cuidado, del pensamiento creativo. Yo soy profesora de universidad, es decir, yo también, además de mi cachucha de filosofía para niños, soy profesora de posgrado en la Ibero, de la maestría en desarrollo humano y también de un doctorado en desarrollo humano. Y la propuesta me parece genial para que la conozcan las personas que se dedican a la educación, ¿no? Creo que hablar de lo que es una comunidad de diálogo y de los elementos de lo que conforma una comunidad de diálogo y lo que es la propuesta filosófica de Lippmann es algo que te abre horizontes, ¿no? Por eso me gusta tanto, yo creo. Y además, bueno, tiene la posibilidad de conocer a mucha gente, ¿sí? La verdad. No, efectivamente, ahorita que mencionas esa de la posibilidad de conocer a mucha gente, de hecho yo no he salido mucho a cursos fuera de aquí de Zacatecas, pero a través de estas entrevistas, pues ya vamos a la 27 y hay Imagínate, algunas pendientes.
Sí, Te felicito porque que lleves 27 entrevistas. Tú has entrevistado a gente también de Colombia, ¿no? Víctor sí, Rojas y a de Víctor Un Rojas. Minuto de Dios y todo este proyecto del Proyecto Puente, ¿sí? Entonces te has dado cuenta, ¿no? De los alcances de la propuesta y eso es padrísimo, ¿no? Es padrísimo. ¿Sí? Sí, ese enfoque de inclusive intercultural, porque ya conocer a cómo lo hacen en Colombia, en Ecuador, en España, está muy, En muy Costa interesante. Rica, sí, Está también yo tuve la ocasión de ir a Costa Rica, ahorita una mención, acaba de fallecer hace un par de meses Zaira, una señora que llevó la propuesta de filosofía para niños a Costa Rica, una señora que fue de las primeras discípulas de Piaget en Suiza, su esposo fue la primera persona que llevó la propuesta de Piaget a Costa Rica, entonces el nivel de estas personas es un nivel intelectualmente muy sólido, ¿no? Entonces es muy lindo porque a través de filosofía para niños hemos alcanzado la posibilidad de conocer este tipo de personas, ¿no? Y todo lo que le muestran a su mundo de la educación a través de lo que hacen, ¿no? Entonces, te digo, ahorita me acordé de Zaira y yo decía, una mención a Zaira, que también llevó filosofía para niños a Costa Rica y que algunos de nosotros nos invitó, ¿no? Fui yo, fue Gabriela Vallejo, fue Eugenio Echeverría, en diferentes momentos, ¿no? Cada uno de nosotros hemos ido en distintos momentos, pero finalmente nos tocó conocer a Zaira también y era una persona que iba también a las conferencias internacionales de Eugenio en Chiapas en los eneros. Qué excelente el conocer esas personalidades que han estado tan involucradas en filosofía para niños, niños y adolescentes y en otras propuestas. Claro Y que sí. bueno, ¿alguna página web, alguna página de Facebook? Ya nos comentabas el correo electrónico de Gmail, pero habrá otra para que las personas que estén viendo este video sigan tus proyectos. Pues mira, está mi Facebook, nada más mi correo. Creo que ahí es una de las cosas que tú me decías, algún proyecto que tú tengas, tener tiempo para hacer una página web interesante o Mm, sólida. Es una de las cosas que me encantaría. Que a veces te pasan los días y no lo haces, ¿no? Pero que yo creo que ahora, bueno, sí creo yo que ahora hay más vinculación. Las redes sociales también nos han permitido estar más cerca, ¿no? Y estar haciendo cosas interactivamente con personas que no necesariamente están en tu misma ciudad, ¿no? Por ejemplo, tu caso ahorita, en Zacatecas, yo en la Ciudad de México, Eugenio en Chiapas, Gabriela Vallejo en Colorines, la gente del norte, etcétera. Entonces yo creo que es interesante porque ahora tenemos como más herramientas a la mano para poder estar interactuando y poder compartir información, materiales y formación. Pues eso sería, Axel. bueno, pues muchísimas felicidades por tu trayectoria profesional y muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Con mucho gusto. A ti que me hayas invitado y estamos a tus órdenes. ¿Mm? Muy amable.